En esta oportunidad voy a hablar de las sustancias gaseosas y de las leyes de los gases ideales. Las sustancias gaseosas se caracterizan por no tener ni volumen propio ni forma propia. Entonces, hay tres variables que afectan a este estado, que son la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, a través del tiempo, en el siglo XVII, se establecieron tres leyes que después se resumen en una ecuación de estado, y voy a resumir un poquito cómo serían esas tres leyes. La primera ley de 1662, la ley de Boyle y Mariotte, en realidad fueron dos científicos que medianamente llegaron a la misma conclusión, por eso se llama ley de Boyle y Mariotte, que establece que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que si la presión de un gas aumenta, supongamos que tenemos un gas en un estado inicial y después la presión aumenta, es porque el volumen del recipiente que lo contiene, obviamente, está disminuyendo. Entonces, por ejemplo, en este gráfico se nota que hay un recipiente donde hay un gas contenido. Por ejemplo, si agarramos una jeringa y la tapamos y la comprimimos, que queda aire adentro, va a estar haciendo presión. Pero si nosotros disminuimos la presión sobre el émbolo, ¿qué pasa? El volumen va a ir aumentando, y al aumentar el volumen, el gas que está dentro del recipiente va a ejercer menor presión adentro del recipiente cuanto más volumen haya. Por lo tanto, esta ley lo que establece es que son inversamente proporcionales la presión y el volumen. Cuanto más volumen, menos presión, o cuanto más presión, menos volumen. La segunda ley es la ley de Charles. La ley de Charles en 1787 fue enunciada. Dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Es bastante sencillo de comprender. Por ejemplo, si uno tiene un globo inflado y aumentamos la temperatura, por ejemplo, lo ponemos en el sol, a mayor temperatura, más excitación tienen esas moléculas en el estado gaseoso, más movimiento van a tener, más energía, y por lo tanto va a aumentar el volumen. Entonces, ¿qué pasa? Si llegara a aumentar la temperatura, aumentaría también el volumen. Y la otra ley, que es la ley de Charles y Gay-Lussac, es similar a la anterior, pero en este caso se relaciona la temperatura con la presión, manteniendo el volumen constante. Imaginemos que hay un recipiente con cierto volumen y el volumen no puede variar. Si aumentamos la temperatura y el volumen no puede variar, el gas, otra vez, al tener mayor energía cinética, mayor energía cinética molecular, va a ejercer mayor presión sobre las paredes del recipiente. Entonces, la ley de Charles y Gay-Lussac, el volumen permanece constante y la presión y la temperatura son directamente proporcionales. A mayor temperatura, a medida que aumenta la temperatura, mayor presión ejerce el gas en las paredes del recipiente. Estas tres leyes se resumen en una ecuación de estado donde se relacionan las tres variables presión, volumen y temperatura. P por V sobre T, inicial o 1, y final o 2, P por V sobre T. Entonces uno puede analizar si cambia alguna de estas variables, cómo van a modificar a las otras. Por ejemplo, si un ejercicio dice que hay cierta temperatura, presión y volumen, y a otra presión, supongamos, y otra temperatura, qué volumen va a ocupar un gas. O en caso que haya alguna de estas variables constantes, se simplificaría, no se utilizaría y se utilizarían las otras. Esto depende de la situación problemática. Más adelante, el físico Paul-Émile Clapeyron estableció una relación entre estas variables de estado, presión, volumen y temperatura, pero considerando la cantidad de sustancia gaseosa. O sea que tuvo en cuenta la ley de Avogadro. Y si consideramos las condiciones normales de temperatura y presión
que estamos hablando de una presión atmosférica, de una atmósfera. El volumen que ocupa un mol de un gas en condiciones normales de temperatura y presión es 22,4 litros. La temperatura en condiciones normales se considera 0 grados centígrados, que son 273 Kelvin. Entonces, por lo tanto, 273,15 Kelvin la temperatura. Una atmósfera de presión. El volumen, 22,4 litros, que es lo que ocupa siempre un mol de sustancia gaseosa en estas condiciones de temperatura y presión. Si nosotros reemplazamos esos valores en presión por volumen dividido temperatura, siendo que estamos considerando el volumen de un mol, haciendo este cálculo obtenemos una constante universal de gases ideales que se llama R, y de acá surge que hay una ecuación que se llama ecuación general de gases ideales, que se denomina P por B, presión por volumen, es igual a N por R por T. ¿De dónde sale esta ecuación? La temperatura que antes estaba dividiendo pasó multiplicando. N, que sería el número de mol que estaba dividiendo, también pasó multiplicando, y R sería el valor que se obtiene al hacer este cálculo donde se está reemplazando cada uno de esos valores. En conclusión, cuando uno trabaja en situaciones problemáticas de sustancias gaseosas, podemos utilizar la ecuación de estado o cambios de estado, P por B sobre T igual a P por B sobre T, considerando dos estados diferentes, inicial y final, o 1 y 2. Y en el caso de tener en cuenta la cantidad de sustancia, por ejemplo, la cantidad de sustancia gaseosa obtenida en una reacción química, o que cambia dicha cantidad de moles, podemos utilizar la ecuación general de gases ideales, ya que sabemos la constante universal, el valor que tiene, y habría que ver las otras variables. Acá hay un ejemplo donde dice calcular la presión ejercida por 0,35 moles de cloro, obviamente gaseoso, que se encuentra en un recipiente de 1,5 litros a 27 grados centígrados. Por lo tanto, tenemos la cantidad de moles, que sería el N. R es una constante que siempre va a tener este valor. El volumen del recipiente es el volumen que va a ocupar el gas, 1,5 litros. Y está en la unidad con la que se trabaja. Y la temperatura, que está en grados centígrados, 0 grados centígrados es lo mismo que 273,15 Kelvin. Entonces simplemente agarramos 27 más 273,15 o a veces más 273 directamente y nos da la temperatura en Kelvin. Por lo tanto, agarramos la ecuación P por B igual a nRT y como dice que queremos calcular la presión quedaría en este lugar y el volumen que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces acá pasó el volumen dividiendo, se reemplazan los valores y se calcula la presión que está ejerciendo el gas en esas condiciones.